Hay textos que no se leen. Se colocan en la boca como fuego. Se dejan caer sobre las paredes. Se pronuncian hasta que el aire de una casa cambia. Y hay momentos en los que un hogar se siente extraño, aunque todo esté en su lugar. La cama, la mesa, la puerta cerrada, la luz encendida. Y aún así, algo no descansa. Hay casas donde entra el ruido sin hacer sonido, donde la tensión se sienta a cenar, donde el cansancio no viene del cuerpo, sino del ambiente, como si las habitaciones hubieran absorbido discusiones antiguas, miedos callados, preocupaciones repetidas, como si el alma, sin querer, hubiera dejado marcas en los rincones. Tal vez lo has sentido. Entras a un lugar y tu pecho se aprieta. Te cuesta dormir. La mente corre. Las pequeñas cosas se rompen. La paz dura poco. Y aunque oras, aunque limpias, aunque intentas seguir, hay algo que te dice que tu casa necesita más que orden. Necesita cobertura. No hablo de superstición. Hablo de una verdad muy antigua. Hay palabras que no solo comunican, consagran. Palabras que no solo describen la protección de Dios, la invitan, la recuerdan, la establecen. Porque en la tradición hebrea, un salmo no era solo poesía espiritual, era refugio audible, era muralla en forma de sonido, era memoria viva de quien cuida, quien guarda, quien vela cuando los ojos humanos ya no pueden más. Y uno de esos salmos ha acompañado generaciones enteras cuando la noche se hace pesada, cuando el temor ronda, cuando el hogar necesita volver a ser santuario. El Salmo 91, no como adorno, no como costumbre, no como frase bonita colgada en una pared, como código, como cobertura pronunciada, como una puerta invisible que se cierra ante lo que no tiene derecho a entrar. Quizá creciste escuchándolo, quizá lo viste abierto sobre una mesa, quizá alguien lo repetía en voz baja mientras toda la casa dormía, y en ese momento no entendías por qué. Ahora sí, porque hay batallas que no se pelean gritando, se pelean permaneciendo, se pelean alineando la atmósfera con una verdad más alta que el miedo. Habita al abrigo del Altísimo no es una idea tierna, es una posición. No dice, visita, no dice, recuerda de vez en cuando, no dice, acércate cuando tengas una crisis. Dice habita, quédate ahí, respira ahí, construye tu interior ahí. Haz de la presencia divina tu domicilio, no tu emergencia. Y eso cambia todo. Porque mucha gente quiere protección sin presencia, cobertura sin intimidad, paz sin rendición. Pero el Salmo comienza donde casi nadie quiere comenzar, en la permanencia. No en el control, no en la paranoia, no en revisar cada sombra, en la permanencia. Hay una diferencia profunda entre vivir defendido por ansiedad y vivir cubierto por confianza. Uno te agota, el otro te ordena por dentro. Tal vez por eso tu casa no necesita más volumen, necesita más presencia, no necesita más ruido espiritual, necesita autoridad serena, ese tipo de autoridad que no nace del teatro, nace de saber quién reina sobre ese espacio. Si esto ha tocado algo real en ti, déjalo en los comentarios con una frase simple. Mi casa necesita paz. A veces escribirlo es la primera forma de abrir la puerta correcta. En hebreo, los salmos cargan una fuerza especial porque no nacieron como traducción de una experiencia, nacieron dentro de ella. La lengua hebrea no solo informa, evoca, mueve, activa memoria espiritual. Cuando el Salmo 91 dice, Yoshev Beseter Elion, Betzel Shaddai Yitlonan, no suena como una explicación, suena como una habitación cerrándose alrededor del alma. Suena como sombra protectora, como alas sobre la mente.
como un límite santo trazado en el aire. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Abrigo, sombra, morada. Nada de eso habla de prisa. Todo habla de proximidad. La protección bíblica no siempre llega como espectáculo. A veces llega como silencio, como interrupción de un desastre que ni siquiera supiste que venía, como una llamada que nunca ocurrió, como una puerta que no se abrió, como una decisión extraña que te hizo cambiar de camino, como un descanso inesperado en medio de semanas difíciles. Eso también es cobertura. Pero hay algo más. El Salmo no solo protege del peligro externo, también confronta el caos interno, porque una casa puede estar cerrada por fuera y abierta por dentro a la angustia, la queja, la irritación, la desesperanza. Y aquí está una verdad incómoda. No todo lo que entra a un hogar entra por la puerta. A veces entra por las palabras repetidas, por el resentimiento sin resolver, por la imaginación entrenada en desastre, por la costumbre de hablar siempre desde la carencia, por la energía espiritual que dejan los pensamientos cuando nadie los gobierna. Por eso este salmo no funciona como un amuleto, funciona como una alineación. No es magia, es acuerdo. Acuerdo entre tu boca, tu fe, tu atención y la presencia de Dios sobre ese espacio que llamas casa. Y cuando ese acuerdo se vuelve diario, algo empieza a cambiar. No siempre de golpe. A veces primero cambia el ambiente. Luego cambia tu respiración. Luego cambia el tono con el que respondes. Luego cambia la noche. Luego cambia el peso invisible que parecía normal. Hasta que un día notas algo sencillo y sagrado. Aquí se puede descansar otra vez. Esa clase de transformación no ocurre porque repetiste palabras vacías. Ocurre porque empezaste a habitar lo que decías. Hubo una anciana en un barrio pequeño, de esas mujeres que casi nadie entrevista, pero que sostienen más de lo que muchos predican. Su casa era humilde, paredes sencillas, muebles viejos, pocas cosas, pero había una paz extraña ahí. La gente entraba agitada y bajaba la voz sin darse cuenta. Los niños dejaban de pelear. Las visitas se quedaban más de lo planeado. Nadie salía igual. Un día le preguntaron qué hacía distinto. No habló de métodos. No habló de secretos. No habló de fórmulas. Solo dijo: cada mañana entrego esta casa en voz alta. Y cada noche le recuerdo a mi alma quién vive aquí. Eso era todo. No tenía grandes recursos. Tenía presencia. Tenía consistencia. Tenía una relación con las palabras que salían de su boca. Ella había entendido algo que muchos pasan por alto. El hogar escucha. Las paredes oyen más de lo que creemos. El ambiente absorbe la frecuencia de lo que se repite. Y lo que se repite termina formando atmósfera. Por eso en 2026, en un tiempo de saturación, ansiedad colectiva, ruido digital y fatiga espiritual, recuperar un salmo antiguo no es retroceder, es volver a la fuente. Mientras el mundo multiplica alarmas, el alma necesita anclas. Mientras todo te empuja a reaccionar, la presencia de Dios te invita a permanecer. Y en medio de ese contraste, el Salmo 90, y no aparece como un escape, aparece como gobierno interior, como una manera de declarar: este hogar no será gobernado por el temor. Si esa verdad resuena contigo, deja tu like como un sí silencioso, como una señal de acuerdo con la paz que estás invitando a entrar. Y en medio de este camino, quiero dejarte algo que nació precisamente para quienes sienten que hay más detrás de lo visible. Mi libro, Manifestación Cuántica Sagrada, Ciencia, Fe y el Poder Oculto de tu Vibración, fue escrito como una guía práctica y reveladora para reconocer la presencia divina en lo cotidiano, activar códigos energéticos
que han permanecido ocultos durante siglos, y vivir con propósito, claridad y autoridad espiritual. Está en la descripción y en el primer comentario, por si sientes que es parte de tu proceso en este momento. Ahora escucha esto con cuidado. La práctica diaria no necesita ser complicada para ser profunda. De hecho, lo sagrado casi siempre se aleja del exceso. Necesitas 3 cosas: tu voz, tu atención y un momento real de entrega. Por la mañana, antes de tocar el ruido del mundo, antes de revisar mensajes, antes de abrirle la puerta al afuera, párate en el centro de tu casa o en el lugar que sientas más cargado. Respira. No corras. Y pronuncia el inicio del salmo. Si puedes, primero en hebreo, después en tu idioma. Yoshev Biseter Elion, Bitzel Shaddai Yitlonan. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego di tu nombre y presenta tu casa. Yo habito bajo tu sombra. Esta casa te pertenece. Que toda atmósfera contraria se disuelva. Que toda paz rota sea restaurada. Que todo rincón recuerde quién gobierna aquí. No hace falta gritar. La autoridad verdadera no siempre levanta el volumen. Levanta la realidad. Después camina lentamente por tu hogar, no como quien revisa un problema, como quien consagra territorio, la puerta, las ventanas, la cocina, el cuarto donde duermes, ese espacio donde has llorado, ese lugar donde casi no oras ya, ese rincón que se ha sentido pesado sin explicación. No luches con la casa. Véndela, porque muchas veces el hogar no está resistiendo a Dios. Está esperando que alguien vuelva a hablar vida dentro de él. Y por la noche, antes de dormir, repite una parte breve, no como rutina cansada, como cierre espiritual. Puedes decir: no temeré al terror nocturno, porque tú guardas mi descanso. Hazlo sencillo. Hazlo verdadero. Con el tiempo, tu sistema interno empezará a reconocer esa práctica como una señal. Ya no estamos solos, ya no estamos expuestos, ya no vivimos abiertos al caos. Eso también sana, porque una casa protegida no solo cambia el ambiente, cambia a los que viven en ella. Hay hijos que duermen mejor cuando la paz se vuelve consistente. Hay corazones que dejan de estar irritados cuando el temor deja de ser el idioma principal del hogar. Hay relaciones que mejoran no porque todo se resolvió de golpe, sino porque la atmósfera dejó de alimentar la tensión. Algunos esperan que Dios visite su casa como un evento, pero tal vez Él ha estado esperando ser reconocido como Señor del lugar, no invitado ocasional, Señor. Y eso requiere algo hermoso y serio. Intencionalidad, no perfección. Intencionalidad. No necesitas una casa grande para establecer cobertura. No necesitas saber hebreo fluido. No necesitas convertirte en experto en misticismo bíblico. Necesitas presencia. Necesitas constancia. Necesitas dejar de tratar la paz como un accidente afortunado y empezar a tratarla como un legado espiritual. Porque sí, hay herencias invisibles, familias que heredan miedo, hogares que heredan escasez emocional, generaciones que aprenden a vivir con la alarma encendida. Pero también se puede heredar otra cosa: cobertura, calma, discernimiento, reposo, confianza. Un ambiente donde el alma no tiene que defenderse todo el tiempo. Y alguien tiene que empezar. Quizá eres tú. Quizá por eso este mensaje llegó a tus manos hoy. No para darte información bonita, sino para despertarte a una responsabilidad sagrada. La de volver a hablar como quien sabe que el cielo escucha. La de volver a caminar tu casa como un guardián de paz. La de dejar de llamar normal a lo que en realidad lleva tiempo drenando tu espíritu
Hay hogares impecables por fuera y fracturados por dentro. Y hay hogares sencillos, pequeños, incluso atravesando temporadas difíciles, pero cubiertos. Se nota, se respira, se siente apenas cruzas la puerta, no por lujo, por presencia. Eso es lo que este salmo viene a recordarte, que la verdadera seguridad no nace del control humano, nace de la cercanía con Dios, que no todo ataque hace ruido, y no toda protección hace espectáculo, que hay sombras que oprimen y hay una sombra que cubre, y vivir bajo esa sombra cambia el clima del alma. Si este tipo de mensajes habla el idioma que tu espíritu reconoce, puedes suscribirte y caminar con nosotros. Este espacio es para quienes saben que hay algo más profundo que la superficie, para quienes buscan discernimiento, paz y verdad sin ruido. Y si en algún momento deseas sostener esta obra de una forma más cercana, la membresía del canal es una manera íntima de hacerlo. Gracias a quienes lo hacen. Su apoyo ayuda a seguir abriendo este espacio y además reciben acceso anticipado a los videos que van naciendo en este camino. Ahora volvamos al centro. El Salmo 90, y no es una fórmula para eliminar toda dificultad. Es una declaración de dónde estás parado mientras la dificultad intenta entrar. No promete una vida sin noche. Promete una presencia en medio de ella. No dice que nunca habrá flecha. Dice que no vivirás entregado al terror. Y esa diferencia es inmensa, porque la madurez espiritual no consiste en negar que existen batallas. Consiste en saber bajo qué cobertura las enfrentas. Muchos quieren paz como ausencia de conflicto. Pero la paz bíblica es más fuerte que eso. Es integridad. Es orden. Es plenitud en medio del movimiento. Es el alma dejando de fragmentarse frente a lo incierto. Por eso cuando declaras este salmo sobre tu hogar, no solo estás pidiendo que nada malo pase, estás estableciendo una cultura espiritual. Una cultura donde la presencia pesa más que la preocupación, donde la bendición se habla más de lo que se teme, donde la noche no tiene la última palabra, donde la casa deja de ser solo estructura y vuelve a ser altar. Y quizá eso era lo que faltaba, no otro mueble, no otra distracción, no otra explicación psicológica para todo, sino altar. Un lugar donde el cielo es reconocido, un lugar donde el alma recuerda, un lugar donde el temor pierde autoridad porque ya no gobierna el lenguaje de la casa. Quiero que pienses en esto. ¿Cuál ha sido el sonido dominante de tu hogar últimamente? ¿La queja? ¿La prisa? ¿La tensión? ¿El cansancio? ¿El silencio pesado? ¿La preocupación repetida una y otra vez? Ahora compáralo con el sonido de una promesa pronunciada con fe, con el eco de una palabra viva atravesando habitaciones, con una voz serena diciendo: aquí habita la paz de Dios. Eso no es poca cosa. Eso reordena. A veces el milagro no entra primero como un evento visible. A veces entra como una atmósfera nueva que prepara todo lo demás. Y eso merece ser tomado en serio, no desde el miedo, desde la dignidad espiritual. Tu casa no es cualquier lugar. Es donde tu mente se apaga o se agota. Es donde tu corazón se abre o se endurece. Es donde tus rutinas entrenan tu espíritu sin que lo notes. Es donde lo invisible toma forma diaria. Protégela, no solo con cerraduras, con presencia, no solo con intenciones bonitas, con palabra viva, no solo cuando sientas peligro, también cuando todo parezca tranquilo, porque la cobertura más fuerte no siempre se activa en pánico, se cultiva en constancia. Y quizás, dentro de un tiempo, alguien entre a tu casa y no sepa explicarlo. Solo sentirá que ahí se respira distinto, que ahí el alma baja los hombros, que ahí hay una paz
que no depende de las noticias, ni del dinero, ni del humor del día. Y entonces entenderás que el salmo dejó de ser texto, se volvió atmósfera, se volvió hábito santo, se volvió techo invisible, se volvió memoria viva entre tus paredes. Si una sola persona vino a tu mente mientras escuchabas esto, no lo ignores. Tal vez este mensaje no era solo para ti. Compártelo con esa persona, con ese familiar que no descansa, con ese amigo cuya casa se ha llenado de tensión, con alguien que necesita volver a sentir que su hogar puede ser refugio otra vez. Porque hay mensajes que no pertenecen a una sola voz. Y hay coberturas que comienzan cuando alguien decide no guardar la luz para sí mismo. Que esta noche tu casa respire distinto, que tus paredes oigan paz, que tu descanso vuelva a reconocerte, y que cuando pronuncies ese salmo, no lo hagas como quien repite palabras antiguas, sino como quien acaba de recordar que no vive solo.